Le doy la bienvenida a nuestros usuarios, lectores, suscriptores y público en general que pueda tomar contacto con esta nueva entrevista, que de acuerdo a la organización de la página se encuadra en el ciclo Un café y lo charlamos, dentro de la sección Voces de nuestra página web Educación Física en Debate. Este ciclo intenta poner ideas y tratar de hacer una charla lo más relajada posible con temáticas que atañen al campo de la educación física y sus relaciones, en modo de intercambio de ideas con todos los invitados que forman parte de las distintas entrevistas que tiene este ciclo. Hoy tenemos un invitado de la provincia de Mendoza y vamos a charlar un poco sobre un proyecto de ley impulsado en esa provincia con el objetivo de difundir y pensar lo que hablaremos, más allá de las particularidades locales de esa provincia, sino más bien tomarlo como una temática que pueda ser pensada por cada uno de nosotros en su lugar de trabajo, su lugar de residencia. Como una cuestión que implica además esa responsabilidad a la que muchas veces le disparamos los profes de educación física, ¿no? De aportar desde nuestro lugar a otros ámbitos, más allá de nuestra escuela, de nuestro ámbito cercano, para poder proponer cuestiones que nos tocan a todos, como bueno, en este caso particular, un proyecto de ley y algunas ideas y elaboraciones teóricas que hay detrás de ese proyecto de ley. Por eso hoy contamos con la presencia del profesor Alberto Hernández Bazán. Alberto es profesor nacional de educación física, egresado del INEF de Mendoza, Argentina, es licenciado en educación física con orientación en salud, egresado del Instituto de Educación Física Manuel Fajardo de Cuba, es asesor de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza en la Comisión de Deporte, ocupó diferentes cargos como funcionario de deportes a nivel provincial y nacional. Es autor del libro, entre otros, Aportes en Educación Física, Deportes, Recreación y Salud, de Editorial Académica Española. Así que, bueno, muchas gracias Alberto por haber aceptado esta invitación. Como digo siempre, espero que puedas sentirte lo más cómodo posible en este tiempo en el que vamos a charlar. Es un gusto para mí tener esta linda posibilidad que me brindas, que es una manera de sociabilizar temas muy importantes que de alguna u otra manera siempre han estado condicionados por distintos factores y distintos efectores. Y ahora que hace 8 años que me he jubilado, se me generó la misma libertad de expresar todo lo que por ahí no podía expresar con esos factores condicionantes, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que vamos a tener una charla más que interesante. En primer lugar, me gustaría que me cuentes un poco sobre este documento que tiene relación con el proyecto de ley y que tiene un nombre que me interesó mucho. A mí me gusta mucho tomar los términos y las palabras que se usan al decir algo o al ponerle nombre a algo. Y esto del manifiesto de la actividad física, la verdad que me generó mucha intriga. Así que quiero que me cuentes un poco de qué se trata este manifiesto de la educación física, para qué fue elaborado, cuál es el objetivo, quiénes lo elaboraron. En fin, contame un poco de esto que me interesa mucho. Bueno, mira, yo hace 15 años que soy presidente de una fundación. Generalmente esta fundación se desarrolla con un grupo de amigos, profesores, incluso alumnos, que después terminaron siendo profesores, y siempre teníamos una inquietud y un desafío pendiente. Y la raíz de esto es, ¿cómo decirte? Voy a tratar de ser lo más claro y sincero posible. Demostrar claramente que hace 50 años que estamos mintiendo en la educación física. Entonces, cuando yo arranco, y generalmente suelo tener charlas en distintos lugares que me convocan, imagínate cuando digo yo que hace 50 años que estamos mintiendo en educación física, la cara de las maestras, la cara de la directora, la cara de los supervisores, y imagínate los directores de educación
en cada provincia tienen ministerio, otros tienen direcciones, otros tienen secretaría. Imagínate las caras que ponen particularmente. Entonces, cuando arranco diciendo que hace 50 años de que estamos mintiendo en educación física, automáticamente le explico por qué estamos mintiendo hace 50 años. Porque es muy claro que el profesor de educación física que desarrolla una actividad en una escuela primaria o en una secundaria tiene, en el mejor de los casos, 2 estímulos semanales de 45 minutos efectivos para desarrollar las capacidades físicas, coordinativas y poder, digamos, desarrollar eso en 45 minutos en una semana. En el mejor de los casos tienen 2 estímulos. En el peor de los casos, uno. Es como si yo fuera profesor de matemática y dijera que 4 más 4 es 21, en definitiva, porque no tiene nada que ver con nada, o es como que yo fuera don Raúl, o si le queremos dar un tinte femenino, doña Pocha, y quiero bajar 50 kilos y me voy 5 minutos al gimnasio, hago 2 flexiones de brazo y me voy a la casa. Entonces, generar el hecho fundamental de provocar un debate, por eso arranco así, para fortalecer el hecho educativo. Yo no estoy en contra de lo que tiene que ver con la parte de internet, la parte de comunicación, la, todo lo que viene con estos resortes informáticos que nos sirven para ir creciendo, con la inteligencia artificial, con los idiomas, con todos los temas que vos quieras generar dentro del marco de la escuela primaria y la escuela secundaria. Ahora, filosóficamente, estamos generando un chico, guión chica, con una cabeza así, con todos estos conceptos que le estamos dando y con un cuerpito así. Y vos lo sabés como yo, como todos los colegas, que el chico tiene una etapa sensible y los valores o las capacidades físicas, condicionales, coordinativas, que no lo adquiere a cierta edad, no lo adquiere más en toda su vida. Y muchos me van a decir, sí, pero mira, mi hijo va a la escuela, tiene educación física, pero aparte va al club tal, al gimnasio tal, pero el deber que tenemos nosotros, los profes de educación física, es contribuir con nuestra materia para que el chico tenga esta posibilidad. Yo lo aprendí, y ¿por qué digo yo que yo soy la última generación como alumno que tuvo 5 estímulos semanales? Nosotros en Mendoza tenemos a un profesor que falleció, que en el libro, dentro del prólogo, lo nombro, porque fue el culpable de que yo hoy sea profesor de educación física y en este caso jubilado. El profesor Ricardo Raimundo Soloa. Es, y fue, mejor dicho, porque ya falleció hace unos 5 o 7 años atrás, fue un adelantado en el marco de la educación física y el deporte en la escuela primaria. Mirá lo que te estoy diciendo. A nosotros nos hacía ir, mirá qué loco y qué visionario el tipo, ¿no? Nos hacía ir lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana. De las 6:30 a las 7:30 teníamos una hora deportiva, pero era exclusivamente para quinto, sexto y séptimo grado. Y mirá la inteligencia del tipo que los deportes básicos, había dividido los deportes básicos, básquetbol, vóley, softball, en ese momento. ¿Y qué pasaba con él? Él decía que de quinto para arriba, él armaba como un seleccionado. Y era, viste, como un título honorífico
para todos y cada uno elegía el deporte donde era seleccionado del colegio. Entonces vos ibas a entrenar lunes, miércoles y viernes de 6:30 a 7:30. Entrabas 8 menos cuarto, tenías 15 minutos para hacerte un poco y entrabas a tomar clase. Y los martes y jueves era el horario normal de educación física. Con lo cual teníamos 5 estímulos. Ahora te digo, yo soy la promoción 1970 de la escuela primaria. Saca la cuenta, desde 1970 al 2026, la realidad que hoy hemos tenido. Me Y podés cortar y me sí, podés sí. preguntar lo que No, quieras. no, no, no. Solo una cosita para que vos continúes. Está muy interesante. Digo, si le agregás a estas 2 horas semanales solamente 2 horas semanales por semana, si le agregás algunos estudios que dicen que en esos 40 minutos a veces los chicos se mueven solamente entre 8 y 9 minutos por cada 40, ¿no? Fijás, hagamos la cuenta, ¿no? Porque bueno, hay algunos análisis de las clases donde dicen justamente eso, ¿no? Miremos cómo se dan las clases también, porque bueno, son 40 minutos, pero ¿cuánto se está moviendo el chico? Y bueno, no pasa de los 9 o 10 minutos, ¿no? Pero bueno, no, nada, eso nomás en el medio era. Ese fue el disparador de generar este anteproyecto de ley, porque vamos a hablar de dos temas. El anteproyecto de ley que ya le hemos presentado, que hay que trabajarlo este año para transformarlo en ley, y una ley que hice en el 2007, que es el ejercicio legal de la profesión nuestra, que está vigente y Ah, eso está ahora vigente. queremos hacerle algunas modificaciones. Ah, Y buenísimo. ya te voy a contar por qué queremos hacerle algunas modificaciones. Vamos al manifiesto de la actividad física. Hicimos hacer un sticker para ir pegándolo y despertar a dónde estaba enfocado esto. Te lo voy a hacer lo más sintético posible. Esto está focalizado en 3 áreas. La área educativa, el área de salud y el área de deporte. En el área educativa tiene que ver con la fundamentación de lo que te acabo de decir. Estamos procurando de que el chico tenga por lo menos, entre 2 y 3 estímulos semanales de 2 horas al menos, para que de alguna u otra manera, como generalmente se trabaja a contraturno o no en algunos colegios, pero darle el tiempo, el lugar y la jerarquización a el desarrollo de las capacidades condicionales, motrices, del niño particularmente. La síntesis sería aumentar la cantidad de horas cátedra de impartición de que digo, tenemos en los niveles primarios y en el nivel secundario. Eso sería, hay mayores fundamentación y todo el tema por lo que vos acabas de decir, pero está orientado a la parte educativa. El segundo tópico tiene que ver con la salud. Y te voy a decir esto. Vos sabías que somos parte de la ruta del trauma. Digo, si vos particularmente salís de tu casa, te quebrás el pie, vas al médico clínico, él te manda al traumatólogo, él te manda al fisioterapeuta y se te fue el dolor, se te fue todo y todo bien sin ningún problema y te faltó la última etapa. Esto fue una lejana discusión que se produjo acá en Mendoza por una cuestión profesional. Digo, ¿quién es el que rehabilita? ¿El profesor de educación física o el fisioterapeuta o el kinesiólogo? Esta fue una discusión bizantina que tuvimos en el Ministerio de Salud, porque nosotros entramos al Ministerio de Salud diciendo que los profesores de educación física éramos el primer agente sanitario. Y abrían los ojos así, me dice, ¿cómo va a ser el primer agente sanitario? Y lógico, porque el profe de educación física, cuando tiene
la primer clase en cualquiera de los dos niveles evalúa las capacidades del chico y en definitiva uno deriva, habla con la madre, habla con el padre, habla con la maestra, porque hasta charlando con el ministro, yo le decía algo que, porque te tenía que decir también, hice unas clases de stand-up y mi personaje era el profe. En esa parte suelo decir que los profes tenemos tres tics. Uno, miramos al revés de toda la gente. Miramos de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Entonces cuando te miran, te dicen, ¿por qué mirás de abajo para arriba? Porque estamos acostumbrados a ver a los chicos, chicas, para ver si tienen pie plano, si tienen problema en la rodilla, si tienen problema en la cintura. Por eso miramos así. Ah, me dicen, perfecto. Después le digo, el tono de voz nuestro es bien alto siempre, pero no es porque somos violentos, sino porque nuestra aula es de 20 metros por 40 y no podemos decir, Raulito, no empuje a Carlito, porque no nos va a escuchar Carlito. Entonces el tono de voz en todo el trayecto nuestro tiene que ser alto. Y el tercer tic, que nunca focalizamos en un solo punto, y no es porque no te esté dando bolilla, sino que hemos aprendido que tenemos una visión periférica mucho más amplia que nos permite saber qué está haciendo Carlito, qué está haciendo Raulito, qué está haciendo Susanita, para que no haya problema de lesiones, para que no haya problema de ningún tipo. Esas cosas recién se están dando cuenta de los tics que nosotros tenemos particularmente y muchos colegas lo hacen y no saben que lo tienen. Claro. Pero no me quería desviar. En la parte de salud somos el primer agente sanitario porque vemos qué patología puede tener el chico en la etapa sensible, que sabemos claramente, lo sabes vos, lo sabemos yo y todos nuestros colegas, que si tomamos a un chico en una edad temprana podemos facilitarle cualquier patología que tenga el mismo chico. Desde el pie plano, problema en la rodilla, problema en la cintura, problema postural, problema lo que sea. Entonces se arma esta discusión en salud, ¿quién rehabilita? Y no le encontramos la vuelta. Yo en uno de los viajes a Cuba hablo con un metodólogo de allá y me dice, oye chico, el profesor de educación física no rehabilita, el profesor de educación física reeduca. De ahí empezamos el equipo nuestro a analizar y es real. Entonces, la ruta del trauma no termina con el kinesiólogo, sino termina con el profesor de educación física que reeduca el músculo, la articulación o lo que sea para dejártelo de la manera que tenías vos antes que tuviera el trauma. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque calculo que en Chaco sucede, en Tucumán sucede, en Buenos Aires sucede y en Mendoza mucho. A los profesores de educación física que trabajan en los efectores sanitarios, digo, hospitales, policlínicos y todo eso, le pagan con un cargo administrativo, con un nivel 4, nivel 7, un nivel, distintos niveles administrativos, y no le pagan como justamente agentes de salud, no le pagan por lo menos con horas cátedras sanitarias de pronto, o no jerarquizan nuestra profesión dentro del marco del centro deontológico que tiene cada ministerio, donde hay un representante de cada especialidad y donde debería haber un profesor de educación física, donde, lo hemos dicho también en el proyecto, articular los institutos de educación física, el colegio profesional de educación física, para tener la especialidad en salud. Porque no todos los profes se dedican a la reeducación física. Hay otros que enfocan para el lado educativo, que ya hablé, y hay otros que trabajan, sí, en los gimnasios, cuando viene gente para la reeducación y no la rehabilitación. Esto es algo que afortunadamente
hemos avanzado, está en el segundo punto, y en el último punto, para hacerte la sintética y no hacerte más Antes, larga, y que antes de que avance, Alberto, al tercer punto, digo que qué importante esto que quizás decía, yo sé por qué lo dije, por la importancia que le doy yo, pero muchas veces pasa por arriba y hay palabras que parecen iguales o no, pero qué importancia tiene entender a cómo llamamos las cosas, ¿no? La diferencia que hay entre rehabilitar y reeducar es inmensa, pero muchas veces pasa, ¿no? Como sinónimo, y cuál es la importancia que tiene nosotros como profesores de educación física, como profesionales, ser específicos en cómo designamos, nombramos y decimos las cosas, ¿no? Porque vos hiciste hincapié en esto en esta diferencia de reeducar y rehabilitar, y me pareció importante traer a colación esto, ¿no? Que es importante poder poner las palabras que tienen que ser y que significan lo que queremos que signifiquen y no otras que son parecidas. Nada, no quería dejar pasar eso, ¿no? mirá, la ley de la que vamos a hablar después, que es la que está vigente, se demoró 10 años justamente porque tenía la palabra rehabilitación, no reeducación, y no la dejaban pasar ni los kinesiólogos ni los fisioterapeutas. Cuando le cambiamos la palabra, salió sin ningún problema el 2000, ya te voy a decir cuándo, 2007. Pero esto venía ya de 1997, venía esto ya. Pero pudimos sacarla en el 2007. Bueno, eso ya vamos a hablar enseguida. El último punto tiene que ver con el deporte y tiene que ver con la parte formativa. En el manifiesto de la actividad física, en la tercera parte, habla específicamente de la actividad deportiva formativa y la institucionalización, palabra larga que cuesta, eh, de cada efector deportivo, llámese club, llámese instituto deportivo, llámese cualquier efector que tenga que ver con el deporte, tiene que tener un coordinador de deporte formativo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, por eso estamos desnudando con ese manifiesto todas estas situaciones que vienen de años y años y años. Por ejemplo, Don Chicho, que es el padre de Raulito, y como Raulito juega en el minibásquet, el técnico es Don Chicho. Siempre estamos hablando de la parte formativa, estamos hablando de los 7 a los 14 años más o menos. Cualquier error en la metodología y en la práctica del tipo puede generar problemas graves psicológicos, físicos en el chico. Yo te lo decía por el minibásquet, pero ¿cuántos exjugadores que son padres del chico del pre-mini creen que están dirigiendo el Barcelona y lo terminan al chico eh, coaptando de no dejarlo ser libre para expresar y por ahí utilizan palabras pedagógicas que no tienen nada que ver con nada, porque vos le decís a un chico de 8 años, respetame la transición por la derecha, y el chico te mira con los ojos, con el do de oro, y dice, ¿qué me está diciendo este muchacho? Entonces, ¿qué es lo que nosotros provocamos con este proyecto de ley? Que en la parte deportiva de cualquier institución deportiva pueden haber don Chicho, don Raúl, don Juan Carlos, pero tiene que haber un responsable como coordinador de deporte formativo. Te voy a hacer como un paralelismo ridículo, pero para que se entienda más. En la farmacia, digo, sí o sí tenés que tener un director que tiene que ser farmacéutico, más allá que te atiende cualquier idóneo y te puede decir cualquier idóneo, cualquier actividad empírica que él puede saber, pero el que pone el gancho es justamente el coordinador deportivo eh, formativo. Y esto también tiene que ver, ya pasado en Mendoza, y esto ya lo estamos también
orientando en la escuela de verano. En la escuela de verano han habido muertos acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las planificaciones, ¿quién las hace? ¿Quién las supervisa? ¿Quién dice esto está bien, esto está mal, esto es para esta edad, esto no es para esta edad? Digo, todo esto que está sintetizado, yo te mandé el manifiesto de la actividad física, Sí, 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 ¿sí? sí. Bueno, está sintetizado ahí para que lo debatamos. Está bien, lo nuestro es un proyecto, no es lo que vamos a hablar enseguida, que ya es ley desde el 2007, ¿sí? Pero si de una vez por todas, ahora, en mi caso particular, que llevo 8 años de jubilado docente, me hubiera sido mucho más fácil. ¿Vos conocés Mendoza? No, no, la verdad que no conozco. Tengo Bueno, pendiente y quiero ir. tenés como, bueno, estás invitado cuando quieras. Bueno, gracias. Eh, Hay lugares lindos donde vos podés tener una casa de fin de semana. ¿Sabés cuántos colegas después de jubilados se han quedado en esas casas de fin de semana y no se preocupan por estas cosas? Bueno, yo hice las cosas al revés, mi hermano. ¿Qué hice yo? Siempre, todos los profes hemos tenido un condicionante que no nos deja expresar de lo que nosotros creemos y entendemos. Cuando, como te dije recién, cuando no es la directora, es la supervisora, cuando no es el presidente del club, cuando no es el delegado, cuando no es... entonces, por una cuestión de cuidado de la fuente laboral, bajamos la cabeza, si no estamos de acuerdo, pero vamos para adelante. Bueno, esto del manifiesto es desnudar las tres áreas que tienen que ver educación, salud y deporte. Esto es el manifiesto. Y tener una base teórica de donde poder defenderlo, digamos, ¿no? Tener una base armada, no desde como vos también hablábamos hoy, digamos, ¿no? De estas cosas que son como que se piensa esto, se dice aquello. No, ahí ustedes están armando ahí una base desde donde esto que muchas veces pasa, yo también lo decía al principio, ¿no? Que no tomamos la decisión de estar presentes y de decir lo que tenemos que decir en ciertos lugares, porque a veces no tenemos de dónde pararnos, de dónde sustentarnos. Y tener un documento armado, estudiado, debatido y acordado, eso te genera la posibilidad de tener desde dónde vas a decir lo que tenés que decir. Una sola cosita antes de pasar al otro tema. Me parece interesante y no sé ahí cómo lo pensaron, esto de que a veces lo que intentamos para defendernos nosotros es eliminar al otro. Y a mí me pareció muy interesante esto que vos planteabas de, en lugar de entrar, y quizás tenga que ver con el tema de la ley que está vigente, en lugar de entrar a decir vos no, vos no, vos no, vos no, y yo sí, armar como una estructura que implica la obligatoriedad de un responsable, de un director, y no coartar las posibilidades a alguien que quizás tiene un montón de cosas que las puede corregir, controlar, planificar el responsable, pero también tiene otras importantes, ¿no? Y ahí, ¿cómo jugó ahí en la lucha interna de poder entre los profes? Y no, 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 definamos y Esto, saquemos a todo el que no es profe y la claro, posición que termina no, quedando. no, no. ¿Cómo se dio eso? Eh, Hay un punto intermedio en esto, mira, y hay algo que vos tenés que saber, vos sos joven y por ahí eh, no te acordás, y de esto tuve mucho que ver a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel nacional existía la Dirección Nacional de Educación Física y a nivel provincial existía la Dirección Provincial de Educación Física. ¿Cuál era el rol de lo nacional y lo provincial? Era regular fundamentalmente nuestras actividades para que nadie mintiera en estas cosas. Y de ahí, cuando de algunos que otros políticos que no conocían bien cómo es esta cosa, minimizaron, de hecho sacaron la Dirección Nacional de Educación Física, y en mi provincia, en vez de haber sostenido la Dirección Provincial de Educación Física,
la pusieron como una coordinación nomás, nada más, y la metieron debajo de la alfombra. Eso te hablo específicamente de la educación física. Después viene esa enfermedad que cuesta curarse, que es el síndrome de la igualdad. El síndrome de la igualdad que le sabemos decir nosotros es, si vos sos igual que yo, ¿por qué vos y no yo? Este síndrome de la igualdad y la soberbia tal vez es lo que por ahí muchos establecimientos formativos nuestros fueron los culpables de que no tuviéramos la federalización, la democratización para darnos una jerarquización amplia, solidaria y empática para, en vez de pensar o decir lo que vos decías, si vos no sos profe, no podés estar en este club, es al contrario, digo, esto es como decirle, utilizando el ejemplo ridículo que te hice recién del farmacéutico, decirle al idóneo, mira, vos no puedes trabajar en la farmacia porque vos no sos farmacéutico, ¿me entendés? Lo que vos tenés que hacer es capacitarlo, lo que vos tenés que hacer es buscar un nivel intermedio que están sucediendo por una cuestión económica, más que nada, que son las tecnicaturas, que muchos para darle un titulito, para que no sea solamente el técnico, que hay tecnicatura en recreación, tecnicatura, que te lo pasé por ahí, Sí, sí, sí. tecnicatura en musculación, y esto tiene como un sentido netamente económico para desarrollar distintas profesiones que están bien que existan. Ahora, lo que está mal es que no la podamos regular. Y yo sé que ahí viene esa vieja discusión de la política, que todo aquello que se regula no es tan bueno ni nada por el estilo. Pero con el mismo criterio, utilizando el ejemplo de la pandemia, si no tuviéramos un ente regulador como el ANMAT, no hubiéramos muerto todos, mi hermano. Entonces, sin llegar a ese extremo, digo, lo que nosotros hemos podido lograr en Mendoza es jerarquizar la misma profesión y despertar este lío que hemos generado, que ya lo dijo el Papa. Chicos, hagan lío. Bueno, hemos, diciendo en términos criollos, hemos pateado la olla. ¿Por qué? Porque en la parte educativa, la educación física estaba en 46º lugar. En la parte deportiva era muy caro tener a un profesor de educación física como coordinador deportivo formativo. No te estoy hablando de la primera división, te estoy hablando de 7 a 14 años. Y en la parte de salud, ¿para qué si se me fue el dolor? Sigo así, así te quede chueca la pierna, pero no tengo más dolor. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esas tres cosas, le hemos dado esta jerarquización para desarrollarlo en todo el país. Digo esto, yo viajo para Buenos Aires ahora en abril y como ya hay nuevo legislador y todo el tema, me voy a sentar con la Comisión de Deporte de la Nación en el Senado y me voy a sentar también con la de diputados porque quiero generar, digamos, este debate interno, pero porque son, yo te diría, es la última bala de plata que quiero dejar y contribuir a muchos colegas. Bien. Vamos, Alberto, mira, me interesa hablar un poco sobre también, me queda muy claro, la verdad que, y aparte es muy interesante lo que planteás y realmente yo sabía que esto podía ser así de interesante. Digo, me queda plantear la segunda temática. Antes de arrancar, te digo algo. Más o menos intento siempre darle el mismo formato de tiempo a la entrevista. Por lo tanto, quizás quede un poquito más corto, pero no quiero dejar Ningún de, problema, no, porque es no- corto. no quiero dejar de tocar esto. Bueno, contame entonces ahora, este es un proyecto de ley, la verdad que dejaste muy claro las intenciones y todo. Me gustaría también saber cómo está funcionando, cómo la armaron, porque justamente una de las próximas entrevistas es con un profe de acá de Chaco, que también
presentaron un proyecto de ley y está funcionando sobre los guardavidas, digamos, ¿no? Los guardavidas. Entonces, estoy justamente en estas entrevistas en eso. Y lo que vamos a hablar con él, y me gustaría charlarlo con vos también, es, bueno, la ley está, funcionó, está vigente. ¿Qué es lo que estás encontrando primero, de qué se trata la ley y después, qué es lo que están encontrando ustedes como reevaluación, como cosas para corregir? Contame un poco eso de qué se trata la ley. Mira, como te decía, la primera traba que tuvimos con la ley, es la 7723 del 2007. Este fue un trabajo muy importante del equipo nuestro, porque eran 36 artículos y en términos políticos y legislativos, mientras más artículos tiene, menos bolilla le dan y más pasible de que pase a archivo. Cuando la vimos así, la sintetizamos en 8 artículos nomás, y esto tiene que ver con el ejercicio legal de la profesión. Interpretamos, para valorizar todo lo que hablamos en el primer tema, de que tendríamos que tener un colegio profesional de educación física, en el cual todos aquellos profesores de educación física de las distintas áreas tuvieran una matrícula y con esa matrícula poder trabajar específicamente. Esto es como la matrícula del abogado, la matrícula del contador, la matrícula de todos estos elementos. También te lo voy a mandar a la ley porque tiene la fundamentación, tiene una reglamentación que vos la podés buscar directamente por Google de la También. legislatura de la provincia de Mendoza y te va a salir bien. Pero, ¿qué es lo que queremos modificar ahora que lo hemos comenzado a hablar ahora? Porque hay algo que había quedado dando vuelta y te lo voy a decir antes de que terminemos. Nos dimos cuenta que con el desarrollo de distintas actividades, quedarnos con el colegio profesional de educación física era muy corto. Era únicamente para los profes de educación física. Y hay muchos nichos que tienen que ver con la actividad física, que es mucho más amplio. Digo, ¿dónde se recibe un profesor de Zumba? ¿Y cómo regular un profesor de Zumba? En el caso nuestro, por ejemplo, que hacen rafting, el guía de rafting, ¿cómo sabes que no te va a ahogar con eso? En el caso, justamente, de lo que vos acabas de decir, de los guardavidas, Los guardavidas. digo, hay muchas actividad física, que es mucho más amplio que el profe de educación física. Entonces, la modificación de que estamos trabajándola es, en principio, que es colegio profesional de la actividad física en vez de educación física. La palabra, el cambio de educación a actividad hace que sea mucho más abarcativa la cosa. Y esto va a provocar una mejor regulación para que no cualquiera pueda hacer ese tipo de trabajo. ¿Me entendés? Entonces, si bien en Mendoza existe la ley, existe la reglamentación, estaba focalizada solamente para el profe de educación física en la parte privada, porque en la parte estatal, ya sea en escuela primaria o en la escuela secundaria, lo que vale fundamentalmente, vos lo sabés, es el bono de puntaje, que es quien te valoriza para ver si tomas las horas o no tomas las horas. Pero en la parte privada, yo puedo decir, yo soy profesor de educación física. Ajá. ¿Y la matrícula tuya cuál es? Esto es como que yo te caiga a tu casa y te diga, yo soy el escribano Hernández. Ajá. ¿Y cómo sé que vos sos el escribano Hernández? Yo te voy dando ejemplos ridículos tal vez, pero es para que más o menos tengas una idea la modificación de que queremos hacer y tampoco queremos demonizar la actividad.
sino queremos de alguna manera darle un contenido Seguro. y una jerarquización, que no cualquiera puede ser cualquiera, esto es lo que te digo. Yo sé que hoy por hoy, con el advenimiento de este buen muchacho, nuestro querido presidente, de la libertad, 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 y una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y nosotros particularmente trabajamos con gente que le podemos hacer muchísimo daño. Y ni hablar de lo que hablamos del mismo manifiesto. Chicos en la etapa formativa, eso ya lo hemos tocado. Pero para sintetizarte, para no hacértela tan larga, el tema pasaba por acá. Digo, esto ya es ley del 2007 y las modificaciones tienden a la forma. Por ejemplo, eh, articulamos interrelaciones con que si vos, si sale el manifiesto, tenemos el coordinador deportivo, perfecto. La colegiatura es la que te va a ir conteniendo a todos los técnicos de vóley, por ejemplo, o los técnicos de handball, o los de fútbol, pero digo, sin pisar ningún callo, sino al técnico deportivo en sí, para que no cualquiera pueda sentirse idóneo y capaz de desarrollar una actividad. Digo, no cualquier médico, no cualquier idóneo, por ejemplo, te puede, digamos, curar un catarro o algo por el estilo. Tiene que tener una matrícula, tiene que tener una capacitación, tiene que tener una regulación, digo, y darte la jerarquización y la capacitación y cuando haces las cosas mal, penarte también. Alberto, y una cosita muy interna que parece que, va, a mí sí me parece que tiene mucho que ver, por ahí a lo mejor queda descolgado, pero no. Digo, porque para que estas cosas salgan, hay que tener un consenso y hay que tener una posición de colectivo, de apoyar, de intentar mejorar y no como lo que vos decís, como lo que venimos hablando hoy con los dos ejemplos, ¿no? Con el tema de la colegiación y con el tema del director deportivo, no intentar sacar a todos, a los otros para quedarme yo solo. Digo, ¿cómo funciona internamente el cuerpo de los profesores de educación física? Hay Mira, compromiso, hay consenso y disenso, como tiene que haber, o hay apatía. ¿Cómo funciona ahí la lógica del cuerpo de profes? mira, En este sentido, nosotros ¿no? hemos trabajado duramente. eh, no creo que esto haya pasado en tu provincia. En nuestra provincia, cuando yo entré a educación física, todo el cuerpo directivo del Instituto Nacional de Educación Física estaba manejado por una cofradía que se llamaba los Caballeros del Fuego. Estos Caballeros del Fuego eran los mejores de pronto. Entonces siempre tenían una onda parecida a la metodología operativa y funcional que tiene el Opus Dei. Entonces, todo lo que fuera corporativo, ellos lo odiaban, pero tremendamente, era todo eminentemente individual. No te dejaban corporativizarte en nada. Eso fueron muchas generaciones de profesores que fueron paridos de esa manera. Mi generación, algunos que no somos una masividad, dijimos no. Digo, te voy a dar un ejemplo cortito. Yo conseguía trabajo en la Universidad Nacional de Cuyo y me decía, uno decía, che, hace falta un profesor de karate. Y yo decía, bueno, mira, yo te puedo aportar este, aquello, pero habían otros que decían, no, no conozco ninguno. ¿Me entendés? Entonces, era, salvate vos, arreglate. Acá hay un viejo dicho que tiene que ver con la vida. Cada uno tiene su quintita, su colegio, su gimnasio, su club, y vos arreglátela como podás, mi hermano. Entonces, esto que ha pasado en mi provincia, calculo que en muchas provincias ha pasado,
y en la nación ha pasado, porque de alguna u otra manera ha costado muchísimo la sociabilización, la empatía en el marco de la profesión. Vos te metés en cualquier otra materia, los profesores de geografía, de historia, y son, ¿sabés qué? Lo más rockero, lo más empático entre ellos, y se defienden y van a la justicia y esto que aquello. Y los profes de educación física, yo te voy a contar una anécdota cortita. Acá hubo una época donde algunos profes que daban gimnasia deportiva con el advenimiento de, que me parece correcto, de la defensa de la mujer, de la defensa de la violación y todas esas cosas, eh, era fácil denunciar a un profesor de, eh, de gimnasia artística. ¿Por qué? Porque una chica de 8 o 9 años eh, iba a ser una media luna o iba a hacer un rol y le cuidaban la misma espalda, ¿sí? Entonces, venía el padre y le decía, ¿cómo te fue en gimnasia? Me fue bien, vino el profesor y me agarró acá, me tocó la cola y me llevó para el otro lado. Entonces, viste, con toda la onda esto de los tocamientos, de las violaciones, qué sé yo, hubieron varios profesores de que fueron, digamos, judicializados y denunciados por, no te digo violación, pero era una palabra, digamos, legal parecida de que habían tenido particularmente. Ojo, también seguro deben haber habido algunos que se zarparon Sí, sí, mal, sí. ¿viste? Incluso casos de la Pero selección de alto rendimiento, digamos, ¿no? por eso te quiero dejar significado. Yo en alguna instancia me han pedido abogados de que diera la fundamentación técnica de los tocamientos de pronto. Pero ¿por qué llegamos a esto? Porque siempre de alguna u otra manera nos ha costado mucho defendernos a nosotros particularmente y la solidaridad, la empatía y la corporativación nuestra para podernos corporativizar en, mira, ni siquiera un gremio. Nosotros hace 10 años armamos el ADEFRE, Asociación Docente de Educación Física, Recreación y Tiempo Libre. Ahora le hemos cambiado, es ADAFRE ahora porque es Asociación Actividad Física, Recreación y Tiempo Libre. Y somos 19 de la comisión directiva y yo me quiero ir, pero cuesta darle el estímulo a un chico joven recién recibido de que se pueda, digamos, corporativizar, armar un grupo y pelear todas estas cosas. Y Creo por eso, que por eso te no es preguntaba, fácil, digamos, por eso te no es preguntaba, fácil. ¿por qué? Porque ya en general, digamos, la idea de la individualización y de la no unirte con el otro, porque salvate solo, está muy fuerte, que no es solamente en el campo de la educación física, pero a eso siempre hay que agregarle un extra que siempre pasó en educación física, por eso te preguntaba, porque básicamente todo este trabajo que ustedes están haciendo requiere de otra posición, de ponerse en otro lado, ¿no? Lo estamos combatiendo, Sí. pero no es fácil, no es fácil para nada. Hemos estado trabajando digamos, grupito, hemos ido a exponer al Instituto de Educación Física, pero hay tanto miedo interno que, por ejemplo, vos vas y hablas con los directivos de los institutos ya nacionales no hay, provinciales de educación física, y le decís, mira, queremos tener una charla con los chicos de cuarto año y se politiza tanto esto de que dice, no, esto seguramente quieren hacer alguna cosa rara. Entonces, el ministro de Educación le dice al rector del instituto, no, mira, esta cosa, ¿viste cuando dejaron una línea en el marco de la educación de que decían que a los chicos se lo adoctrinaba? Bueno, de alguna u otra manera, salvando esas palabras, nos cuesta mucho sociabilizar esto. Entonces, ¿qué nos ha resultado más fácil? Charlar con los legisladores, que de alguna u otra manera son los que definen,
lo que hacen las leyes y después nos vamos a encargar entre todos que se cumpla la ley. Pero es más fácil abrirle la cabeza a 10, 15 legisladores y que voten en la ley y que estén convencidos por qué la estamos haciendo y que ellos hagan la verdadera política bien amplia y que nosotros seamos los asesores en términos técnicos de esto. Buenísimo. Bueno, Alberto, como te decía hoy, desgraciadamente, como para siempre tener un formato, tengo como determinados tiempos para cada entrevista. La verdad que Está todo bien, la te charla agradezco es amigo. más que interesante y me gustaría charlar de un montón de cosas más, por lo tanto queda pendiente una próxima. Pero Cuando quieras. como forma de cierre, siempre en todas las entrevistas les propongo algo al invitado, digamos. Sin tener, no porque sea el cierre y que estoy hablando de tiempo, te coartes de decir todo lo que querés decir, tomate el tiempo necesario, pero me gustaría, de esto que estamos hablando, o de la educación física, o de lo que vos consideres que tiene relación con toda esta entrevista, que puedas decir aquello que decís, ya que estoy acá, ya que a esto lo va a ver mucha gente, no puedo dejar de decir esto. Digo, eso que crees que es más importante resaltar, ya sea algo que se trató y traerlo de nuevo o algo que quedó afuera, ¿qué es eso que quisieras decirle a todos quienes están mirando, profes y que tienen que ver con la educación física, como algo que no podés dejar de decir y que crees que es importantísimo? Con eso quiero que cerremos. Mira, voy a ser más sintético de lo que vos crees. Yo utilicé un disparador para comenzar la charla. Hace 50 años que estamos mintiendo. Bueno, es hora de que jerarquicemos, potencialicemos y podamos, digamos, blanquear nuestra situación, blanquear nuestra profesión y preocuparnos específicamente por el desarrollo y crecimiento del ser humano. Y para terminarte con la idea, no estamos en contra de todos los nuevos proyectos que muchas veces en los marcos educativos vienen de España, de Brasil, de Inglaterra, de México. A ver, tengamos la osadía de armar algo argentino, algo que lo vemos cotidianamente, que la vemos. Hay, hace muchos años, yo lo hablaba hoy con una legisladora, animémonos a un congreso nacional donde podamos debatir todo esto y que lo que salga de ese congreso sea como nuestra constitución para el desarrollo y crecimiento de la profesión. Buenísimo. Ojalá pase. La verdad que interesantísimo, interesantísimo esto que decís y dejás como picando ahí para que puedan también militarlo en otros lados, todos los que lo están viendo en otra provincia, ¿no? Poder militar esto de decir, tengamos, militar, digo, desde nuestra profesión, tengamos un congreso con estas características. La verdad que interesantísimo. Bueno, Alberto. Reitero, no tiene nada que ver con que estemos en público. La verdad que un gusto la charla y bueno, quedamos en contacto para otra posible charla. Podés contar conmigo para lo que quieras, con la página para lo que quieras. Así que bueno, no me queda más que agradecerte un montón este tiempo que nos diste, que pudiste estar y creo que una charla bastante interesante. Agradecerte un montón, mandarte un abrazo, saludos y te dejo el cierre para vos. Bueno, mira, que queda ya la invitación para vos particularmente, pues cuando quieras venir para acá, para mostrarte lo que hemos ido desarrollando, hemos ido construyendo todo esto, y para cualquier colega, vos podés, digamos, difundir la dirección de email mía, que necesiten que abordemos aún más o profundicemos lo que hemos desarrollado ahora, con muchísimo gusto, porque queremos, y te voy a decir otra palabra que mal usada es muy dolorosa, queremos generar una metástasis de la verdadera
profesión de educación física, recreación y deportes. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias a vos.